Amén y amén, mis hermanos. Les invito, por favor, a que busquemos Éxodo capítulo 19. El tema del mensaje en esta mañana: cómo debemos de prepararnos para venir al encuentro con Dios. Cómo debemos de prepararnos para venir al encuentro con Dios. Éxodo capítulo 19, versos 8, la parte B, ahí estaríamos enfocados, pero vamos a leer 8 completo hasta el versículo 25. Éxodo 19, 8 al 25. ¿Lo tenemos? Nos dice así la palabra del Señor. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: yo vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. El Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás: de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo. Después ellos lavaron sus vestidos. Entonces Moisés dijo al pueblo: estén preparados para el tercer día, no se acerquen a mujer. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés: desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste. Pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo: ve, desciende y vuelve a subir, tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él se lance contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. Muy bien, mis hermanos, pueden sentarse. Nosotros al leer pasajes como estos, lamentablemente, como el que acabamos de leer, lamentablemente, a mí me hace pensar mucho en la frivolidad en la cual muchas
iglesias organizan sus cultos, principalmente las iglesias que se hacen llamar evangélicas, donde olvidan totalmente lo que es la santidad de Dios y lo que Dios demanda cuando nos acercamos a su presencia. Y muchas veces asumen de que porque ya estamos en los tiempos en los cuales Cristo vino a cumplir con lo que es el mensaje salvífico como tal, pues ya no es necesario, no es obligatorio que el pueblo tenga esa misma consagración, tenga esa misma dedicación como la tuvo el pueblo de Israel cuando el Señor reveló, dio a conocer su ley en el monte Sinaí. Esta escena que nosotros acabamos de leer aquí es asombrosamente única, extremadamente apasionante y aún así totalmente creíble. Habría sido lógico y natural que Moisés hubiese vuelto apresuradamente a reunirse con el pueblo con la revelación del pacto, como hemos visto en los versos 4 al 6, para entonces dar la respuesta a Dios con la misma rapidez que vimos en el verso 8. Sin embargo, esto es igual de realista, el hecho de que el informe de Moisés no llegue hasta el final del versículo 9. ¿Por qué? Porque en el versículo 8 podemos decir que es como un título que el autor, el mismo Moisés, está dando a este segundo ascenso, pero lo que podemos decir es el informe que Moisés tiene que darle al pueblo no es tan importante como lo que el Señor quería decirle en sí al pueblo, que es lo que nosotros veremos más adelante en este libro de Éxodo. En este segundo ascenso de Moisés, que está hasta el verso, vamos a decir, hasta el verso 15, nosotros podemos ver algunas cosas. Primero, Moisés sube en la parte B del verso 8 al Señor para informar. Luego el Señor dice que va a descender a hablar al pueblo a través de Moisés en el verso 9. Luego vemos en el verso 10 la preparación, la consagración del pueblo. Y en el verso 11 vemos ese prometido descenso visible del Señor en el tercer día. Y luego entonces vemos de nuevo una preparación, la separación del monte Sinaí en los versos 12 y 13, la primera parte. Luego se le dice que el pueblo puede subir al monte cuando sea llamado en el verso 13, la segunda parte. Y Moisés vuelve de nuevo a descender a preparar al pueblo en los versos 14 y 15. Entonces, esa respuesta impulsiva que nosotros vemos por parte del pueblo en el versículo 8 es totalmente correcta, está bien, aunque ellos todavía en ese momento no tenían toda la información, pues todavía no sabían lo que el Señor les iba a decir, ni tampoco ellos eran conscientes de su propia incapacidad, ellos no sabían eso de poder vivir una vida de obediencia. Pero ¿qué otra cosa nosotros podemos pensar o hacer cuando recordamos esas bendiciones divinas que el Señor nos da? ¿Qué otra cosa podemos hacer, si es posible, cuando el Señor nos da alguna promesa? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿De qué forma lo podemos hacer? Sencillamente brindarle lealtad al Señor. Una total consagración al Señor viene luego, claro, de la promesa que el Señor nos ha dado de que va a estar con nosotros. Esa gratitud con ese compromiso de dar nuestra palabra de que vamos a cambiar, de que desde ahora nosotros vamos a vivir de forma agradable con nuestro Salvador, ¿verdad? Cuando el Señor promete esas cosas, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué podemos esperar nosotros? ¿A qué punto nos podemos dirigir? Pero un impulso no basta, mis hermanos. Un impulso no basta para nosotros poder vivir una vida que agrade a Dios. Es necesario que Dios hable y es necesario que Dios dé a conocer su voluntad y que en consecuencia entonces nos movamos en base a lo que Dios nos está pidiendo.
Amén. Pueden prender el de atrás y de adelante, dejar el de medio apagado. Entonces, de esa forma, este tema del segundo ascenso va inmediatamente después del primero. El pueblo, en primera instancia, se había comprometido a ser obediente y ahora el Señor decidió honrar sus intenciones con sus palabras. Eso lo vemos en el verso 9. Entonces, con ello, Él guía a su pueblo hacia un modo de vida en el que su impulso de agradarle se convertirá en la obediencia. Eso es lo que tenemos que aprender. Usted puede estar impulsado a hacer las cosas para Dios, pero en primer lugar, o luego de que usted tenga ese deseo, usted debe de aprender que el Señor ha revelado en su palabra de qué forma nosotros podemos agradarle a Él. Entonces el Señor transforma ese impulso en obediencia mediante ¿qué cosa? Mediante su palabra. Mediante su palabra. Entonces en este punto surge otra pregunta, pero nosotros podemos entenderlo mejor lo que Éxodo nos está diciendo si echamos un vistazo a nuestro Nuevo Testamento. Como les dije, tenga su Biblia allí abierta en Éxodo 19, pero también tenga algo con que anotar estos pasajes bíblicos. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos la gran confesión del Señor en varios pasajes bíblicos, como Hechos capítulo 10, verso 36, Romanos 10, 9, donde todos hablan acerca de que Jesús es ¿qué cosa? Jesús es Señor. Y esa expresión queda vívidamente expresado en la narración que nos presenta Lucas luego de específicamente Mateo, luego de la resurrección de Jesús. Luego de la resurrección de Jesús. Cuando Jesús resucita, se encuentra con algunos de sus discípulos y le dicen, vayan a Galilea. Vayan a Galilea, reúnanse en Galilea, reúnanse allí como iglesia, allí yo me voy a manifestar. Y cuando ellos se reúnen en Galilea, la palabra que el Señor dice es, toda autoridad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Es en pocas palabras lo que Él está diciendo, yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Ahora, esa palabra no nos da dirección a nosotros. No, nos vemos, vemos a ese Señor, podemos decir así, como este que es creador, sustentador de todas las cosas, y nosotros como parte de este universo que ha sido creado por Él, también estamos allí. En ese aspecto, claro, Él es el Señor. Pero en cuanto a nosotros como seres humanos, no nos dice nada. Yo soy el Señor, ok, tú eres el Señor. Pero no nos dice nada a nosotros de cómo yo puedo honrar esa palabra de que Él es el Señor. No me dice absolutamente nada, nada. Entonces, en Lucas 24, que también es el relato de la resurrección de Jesús, este hombre que ha resucitado, que ha triunfado, que ha tomado poder sobre los imperios, si se puede decir así, de la muerte, nos dice que Él es el Señor de las Sagradas Escrituras. Lucas 24, y que solo se le puede conocer a través de ellas. Específicamente Lucas 24, 27. Lucas 24, 32. Y que solo debe de ser predicado tal y como Él se nos revela en ellas, en las Sagradas Escrituras. Lucas 24, 45 al 48. Entonces el señorío de Cristo queda ligado, vinculado a lo que Él ha revelado en las Sagradas Escrituras. En otras palabras, lo que le estoy diciendo con esto es que solamente podemos obedecer a Dios
cuando entendemos lo que Él nos ha hablado en su palabra. Es la única forma. Es la única forma. Solamente yo puedo obedecer a Dios por lo que Él ha revelado en mi palabra. No por mi mente, no por mis sentimientos, no por lo que me han enseñado otras personas, sino cuando pudiera ser que eso que me enseñaron esas personas, yo lo encuentro claramente definido y expresado en la palabra del Señor. Entonces ahora podemos volver a nuestro tema de esta mañana, podemos volver a Éxodo, donde nosotros vemos que Dios se ha revelado en el Sinaí como Señor y soberano sobre toda la tierra, como un ser absoluto en poder y majestad, como un ser maravilloso en su misericordia salvadora, como ese que es amoroso, cuidador, protector y proveedor, que escogió a este pueblo libremente, sin restricciones, y lo trajo a sí mismo. Por esa razón es que este pueblo que Dios había escogido, impulsivamente dice, vamos a ser obedientes a un Dios así. Pero el señorío no tiene ningún significado específico si usted no conoce lo que Dios le exige. Si usted no conoce lo que Dios pide y cómo lo pide. Entonces la vida de obediencia surge precisamente de la palabra de Dios. Es así, mis hermanos. Yo solamente puedo obedecer cuando conozco lo que Dios me ha pedido que haga. No, usted no puede obedecer de otra forma. Usted no puede obedecer de otra forma. En este caso específico, a través de la palabra que Dios habría de hablar en los labios de Moisés. Allí lo vemos, mis hermanos, en el verso 9. La vida de obediencia y la palabra que Dios comunica son cosas inseparables. Para yo decir que soy obediente, yo tengo que conocer lo que Él ha comunicado. La palabra de Dios es esa que transforma nuestras intenciones, oiga bien, en acciones. Lo que usted desea tiene que llevarse a acciones basado en la palabra de Dios. La santidad, en otras palabras, es la obediencia a la verdad revelada del Señor. Dios me manda estar apartado para el Señor, ser santo. ¿Cómo yo puedo ser santo? En base a lo que Dios ha revelado en su palabra. Eso es lo que nos dice Hebreos 12:14. Esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es necesario ser santo para poder entonces contemplar al Señor en toda su majestad. Entonces, al pasar directamente de la palabra del Señor, verso 9, a la santidad que Dios exige si queremos entrar en su presencia, verso 10, entonces Éxodo nos muestra cómo funciona el pensamiento bíblico. La palabra de Dios está diseñada para cambiar vidas. Y tal como la Biblia nos enseña, no podemos conocer nada de verdad hasta que el conocimiento pasa a impregnar el corazón y la voluntad. Ese conocimiento debe de ser comprendido en la mente. Yo debo de conocer la palabra de Dios utilizando los sentidos, escuchando, leyendo, hasta palpando, si se puede decir así. Debe de ser comprendido en la mente, debe de ser amado en el corazón, que es el asiento de los sentimientos, y debe de ser obedecido en la voluntad, que es nuestro diario vivir. Amén. Así es la palabra, mis hermanos, lo que Dios ha revelado, lo que Dios nos ha dado a conocer a través de su palabra. Cuando nosotros leemos acá, mis hermanos, que el pueblo debía de lavarse sus vestidos, siempre en las Escrituras, muy a menudo encontramos que la ropa es utilizada como símbolo de la naturaleza y las intenciones de quien la lleva. Por ejemplo, si usted ve un grupo de personas caminando y ve una persona
dentro de ese grupo, vestido de blanco, con un vestido, con una cosa puesta en la cabeza, algo blanco totalmente de seda y esa cosa que usted va a pensar que es. Se va a casar, es una novia, ¿verdad? Ahí están dando las intenciones de esa persona con ese vestido. Entonces, la ropa indica la naturaleza y las intenciones de quien la lleva. Entonces, por esa razón, al tercer día, como leemos acá en Éxodo, el pueblo ya estaba preparado para presentarse con un corazón puro y con el propósito de ser santos. Y los vestidos limpios eran el símbolo de eso que ellos habían mostrado con sus labios y que debería de estar ocurriendo en su ser. Por eso el Señor dice, lávense, purifíquense, purifíquense. Imagínense el pueblo viviendo al pie del monte Sinaí, en aquel lugar donde Dios había dicho, no traspasen los límites, no crucen más allá. Imagínense los padres con los niños pequeños, preocupados. Oye, cuidado que no te pase para allá. Ay, ¿para dónde estará el niño? Y aquellos que tenían animales, ay, cuidado si la vaca se me va por allá. Cuidado si pasan los límites. ¿Ah? El miedo que tendrían tanto los padres, los pastores, los que cuidaban el ganado, de perder o su familia o sus valiosos animales. Entonces, no solo debió el pueblo ser constantemente consciente durante esos 3 días de la santidad de Dios, sino que también tenían que aceptar que ellos eran indignos de acercarse a Él y reconocer también la amenaza que significaba para esas personas si traspasaban estos linderos. Entonces tuvieron que aceptar también la disciplina. Tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a nuestras familias, nuestras posesiones, nuestros animales, tenemos que cuidarlo. ¿Por qué? Porque el que traspasaba los linderos, ¿qué pasaba? Moría. Entonces, durante esos 3 días, ellos tenían que guardar en la mente, en la memoria, todo lo que la santidad de Dios implica y vivir conscientemente a la luz de esa santidad. En pocas palabras, eso podría ser como una santidad en la mente. Hay que estar cuidado, hay que estarse cuidando. Tengo que cuidarme, tengo que cuidar a los más pequeños, tengo que cuidar a los animales de no traspasar la mente, los límites, perdón. Pero también había otra prohibición y es de no tener relaciones sexuales. Y aquí hay que verlo en el contexto de esa preparación para la santidad y el corazón. Ahora, ¿por qué no se podía tener relaciones sexuales? El matrimonio fue idea de Dios. No tiene un origen humano ni animal. El matrimonio fue instituido antes de la entrada del pecado y no es de ninguna manera una concesión como algo que Dios le dio a causa de la naturaleza pecaminosa para que pudiera llevar a cabo sus deseos sexuales. No surgió, mis hermanos, como consecuencia de un mal proceder del hombre. Fue algo instituido por Dios. Desde el principio Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, el matrimonio es una fórmula, podemos decir también, para la santidad, para el perfeccionamiento de la vida humana, en el que el hombre y la mujer casados son coherederos de la gracia de la vida. Ahora, ¿por qué se prohíbe aquí en este caso específicamente? ¿Por qué se prohíbe? No surgió de la idea de que el sexo fuera pecaminoso, claro está, dentro del matrimonio, sino que lo hizo del conocimiento de que en el matrimonio feliz y verdadero, el acto sexual implica una absorción total del hombre con la mujer. Se están complementando esa unión emocional más profunda que puede existir en esta tierra. Y por esa razón, en ese momento fue impuesta esa abstención, porque el Señor deseaba que ese aspecto, esa unión emocional entre ese hombre y esa mujer no estuviera allí, sino que todo estuviera consagrado, o todas las emociones estuvieran dedicadas al Señor en ese momento. Es lo que nos enseña la palabra, que en ocasiones el hombre, la mujer pueden abstenerse de esto solamente para el asunto de consagrar sus vidas al Señor. Eso lo decía el apóstol Pablo. Bueno, lo dice la palabra
el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, todo esto estaba apuntando, todo esto que hemos visto, no acercarse a los límites, abstenerse de relaciones sexuales los esposos, el purificarse, el lavarse, todo estaba apuntando hacia algo muy concreto, la preparación del pueblo por parte de Moisés para la venida del Señor. Que nosotros vemos allí en el verso 11, en Éxodo 19:11. Ese encuentro iba a ser anunciado, lo vemos en el verso 16, con el anuncio del sonido de una trompeta que invitaría al pueblo, oiga bien, ahí sí, a entrar en los límites sagrados de aquel monte, que era santo, sagrado, es en ese momento porque la presencia de Dios se iba a manifestar allí. Como dice el verso 17, entonces Moisés, ¿qué hizo? Sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. Pero oiga bien, mis hermanos, hay una noticia que se da en ese momento. Y es que se necesitaban más medidas preventivas. Y eso le tomó por sorpresa, especialmente porque quizás el pueblo y hasta el mismo Moisés pensaban que ya todas esas medidas se habían llevado a cabo rigurosamente se había llevado. Entonces, cuando el pueblo tuvo que pararse allí de nuevo en este tercer ascenso individual de Moisés en el verso 20, tuvo que pararse allí y de nuevo Moisés sube y luego entonces es enviado de nuevo al pueblo con mensajes para el pueblo y ahora se añade un mensaje específicamente para ¿quiénes son? Ese otro grupo que se le menciona. Verso 21, verso 22. ¿Cuál otro grupo? No solamente el pueblo, sino que especifica parte de ese pueblo que estaba allí. Los sacerdotes. Le dice hasta dónde debe de llegar. Moisés no lo esperaba, ni tampoco veía la necesidad para ello. Pero evidentemente Moisés obedeció. Entonces el asunto, la cuestión aquí, que nosotros podemos aprender de estos versos, es que un Dios santo, incluso cuando estamos delante de ese Dios santo, con las mejores intenciones, ni siquiera con un esfuerzo continuado y sincero de santificación de uno mismo, ninguno de nosotros podemos llegar a ser dignos de estar en su presencia o de que su presencia nos represente menos que un peligro, nos represente a nosotros menos que un peligro mortal para nosotros. No hay ser humano en esta tierra que pueda estar delante de la presencia del Señor por sus propias fuerzas, por sus propios méritos, por sus propias capacidades. Nadie, ni siquiera el Papa, por si acaso, porque eso es lo que quiere hacer ver el catolicismo romano, como si el Papa tuviera algo especial que le pudiera ser el vicario de Cristo aquí en la tierra. Nadie en esta tierra, todos somos pecadores, seres caídos. Necesitamos todos la misericordia del Señor. Y por esa razón nosotros vemos que ese tercer ascenso, ese relato del tercer ascenso de Moisés al Sinaí en los versos 16 al 19 es precedido por esa imponente descripción del descenso del Señor. Dice que toda la creación, el mundo físico, sus habitantes tembló, se estremeció, truenos y relámpagos. Esa realidad de la presencia divina se manifestó en forma de humo, de una nube, de fuego. Se manifestó allí. Esos fenómenos que se estaban dando allí se convirtieron más adelante en manifestaciones comunes en la Biblia para expresar la presencia y la acción del Señor, el fuego, la nube, que Moisés ya había experimentado un poquito cuando vio la zarza ardiendo, ¿se acuerda? Esa zarza que no se consumía. Y también en otros pasajes bíblicos lo vemos, esa manifestación.
Allí vemos cómo Dios se manifestaba al pueblo, de manera tangible para el pueblo, y llamaba entonces a el temor reverente hacia Dios. Eso lo podemos ver allí, mis hermanos. Pero, mis hermanos, lo que nosotros vemos es que a pesar de un pueblo que vio, contempló físicamente, con todos los sentidos, esta manifestación de Dios, fue muy dado rápidamente a olvidarse de esa manifestación. Y estuvieron rápidamente dispuestos a hacer un ídolo. Un ídolo que iban a decir, este fue el que nos sacó de Egipto. Es decir, ellos necesitaban algo para tocar, para ver. Rápidamente se olvidaron del Señor. Cuando los acontecimientos de Éxodo 19, donde estamos, llegaron como a esa parte culminante, a los ojos de los israelitas, todo estaba en orden. Ya lo logramos. Los días de preparación ya habían pasado. La trompeta había sonado. El Señor estaba haciendo lo que había prometido al conversar con Moisés, de forma que Israel pudiese escucharlo y así establecer las líneas autorizadas de comunicación y revelación. Para el pueblo todo estaba bien, pero a los ojos de Dios no todo estaba bien. Y Moisés, a pesar de sus protestas, que vemos en el verso 23, fue enviado de nuevo al pueblo para establecer nuevas medidas preventivas. Nuevas medidas preventivas. El pueblo, satisfecho de su estado después de los 3 días de preparación, podría haber olvidado muy fácilmente su posición. Es decir, que esa consagración de ella, su santidad, entre comillas, no era la santidad de Dios. Era necesario que se le advirtiera, por mucho que ustedes se preparen, jamás podrán satisfacer las exigencias de la santidad de Dios. Ningún ser humano, yo digo, y vuelvo, reafirmo, puede mantenerse de pie en la presencia santa de Dios. Sin embargo, esto solo puede ser visto desde la perspectiva de Dios. Por esa razón hay tanta gente en nuestros tiempos que está soñando sueños de que fueron a la presencia de Dios, que estuvieron en el tercer cielo, que vieron a Dios. Óigame, mi hermano, en la Biblia yo no veo eso. En la Biblia yo no veo eso, mis hermanos. Y muy probablemente Israel estaba en la misma condición. Pensaba que todos los indicadores ya eran cosas del pasado, ya se habían consagrado, ya habían lavado sus vestidos, ya no habían tenido relaciones sexuales, se habían cuidado de no pasar los linderos. Ya ellos podían entrar a la presencia de Dios, ya podían hablar con Dios porque ya dieron todos los pasos. Entonces el versículo 21 abre la posibilidad del doble error de, en primer lugar, una falsa conciencia propia con la que seguramente pensaban que ya eran aptos y que por tanto podían ignorar los límites establecidos por el Señor. Por esa razón el Señor le dice, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. En segundo lugar, un motivo equivocado al entrar en la esfera de lo divino, simplemente para ver, impulsado solamente por una curiosidad desprovista de sobrecogimiento, de temblor, de temor reverente, también los iba a llevar a ser raídos de la tierra en ese momento. Pero también los sacerdotes, por eso le dije que no solamente fue el pueblo, que el Señor le dijo que Moisés advirtiera de que no traspasaran los límites, sino también los sacerdotes. Quizás a los sacerdotes satisfechos de su posición podrían haberlo olvidado muy fácilmente. Ese privilegio que ellos tenían de poder tratar con objetos santos, asumir funciones santas, era como si hubiesen confundido el privilegio con la aptitud con P. Como si ellos tuvieran esa capacidad. No, yo soy sacerdote, yo puedo hacerlo.
sin necesidad de prepararme. Por esa razón el verso 22 le dice, también que se santifiquen. ¿Que se santifiquen quiénes? Los sacerdotes que se acercan al Señor. No se puede ser santo por oficio. Es decir, luego que usted conoció al Señor, luego que usted se arrepintió, el Señor perdonó sus pecados, ya eso no quiere decir que usted va a ser santo constantemente en su vida. No podemos abusar de la consagración. El versículo 21 trata de esos que su consagración pudo hacerlos arrogantes, y el verso 22 de esos que abusaron de su consagración. Para ambos grupos acá, acercarse a Dios con una actitud equivocada solo habría resultado en un caso de traspasar los límites, un allanamiento de morada, por lo tanto, caer en desgracia en ese momento. Esto lo hemos visto acá, mis hermanos. Ahora, ¿qué nosotros podemos aprender como iglesia, aparte de la historia? El ejemplo del pueblo y los sacerdotes aquí, eso nos advierte acerca de este tipo de abusos que también seguimos viendo hoy en día. Hoy en día son tan fáciles de cometer. Esos abusos que dan la gracia divina por sentado, olvidando ese aspecto maravilloso de que el Señor nos ha concedido ese privilegio, pero que nosotros no podemos llegar delante de Él con nuestras propias habilidades. Yo no puedo acercarme a Dios con mis propias habilidades, ni por el hecho de ser pastor, ni por el hecho de ser cristiano, ni por el hecho de conocer la palabra. No, mis hermanos. Cuando yo me acerco a Dios, siempre, y usted también debe de hacerlo tomando en cuenta esa necesidad que usted tiene constantemente de tener a Jesús como su mediador. De esa preciosa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, que es la que nos da la capacidad suficiente para limpiarnos de toda maldad y ser hallados justos por los méritos de Cristo, por su sangre. Pero también debemos de aprender acá, mis hermanos, de la obediencia paciente y absoluta de Moisés, que puso en práctica la palabra de Dios, incluso cuando no estaba de acuerdo con ella. Eso lo vemos en el verso 23 al 25. Porque, mis hermanos, esto no es cuestión de que si a mí me gusta esto o no me gusta esto. Es lo que Dios ha hablado en su palabra. Y eso lo vemos en Moisés. Verso 23 al 25, léalo conmigo. Y Moisés dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí porque tú nos advertiste. Pon límites alrededor del monte y santifícalo. Verso 24, entonces el Señor le dijo, ve, desciende y vuelve a subir tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él se lance contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. La forma solemne en que el Señor, porque no solamente fue esta manifestación, mis hermanos, a partir del verso 20 nosotros vemos qué fue lo que Dios quiso hablarle al pueblo. Esta forma solemne en que Dios le dio la ley al pueblo de Israel fue para impresionar al pueblo con ese sentido correcto de la majestad divina. También fue para convencerlo de su propia culpa y mostrar que ellos no podían soportar un juicio ante Dios sobre la base de su propia obediencia. El pecador descubre en la ley lo que debe ser, lo que él es y lo que le falta. Por eso se nos ha dado la ley. Es como ese instrumento que nos hace ver a nosotros nuestra condición. Cómo yo debo de ser, lo que soy y lo que me hace falta para estar en la presencia del Señor. Y cuando yo veo eso, cuando yo veo la ley, me doy cuenta que yo no puedo estar de pie delante del Señor. No podemos estar de pie delante de ese Señor Santo.
Por esa razón, yo debo acudir a Cristo. Y debo de encontrar en Él refugio. Y debo de amarlo. Y luego que yo luego que yo encuentro refugio en Él, luego que yo lo amo, entonces la ley es la regla que Dios me da de fe y obediencia. Esto es lo que tú tienes que hacer ahora en agradecimiento por lo que yo he hecho por ti. ¿Cómo debemos de prepararnos para venir al encuentro con Dios? Mis hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Dios, nunca debemos olvidar su santidad, nunca debemos de olvidar su grandeza, nunca debemos de olvidar nuestra bajeza, nunca debemos de olvidar nuestra inmundicia. Nosotros no podemos resistir un juicio ante Él conforme a su justa ley. En el Evangelio nosotros leemos que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Él se hizo por nosotros maldición. En el Evangelio nosotros encontramos que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. De todo aquello de que por la ley de Moisés no pudimos ser justificados, en Él, en Cristo Jesús, somos justificados. La ley divina es obligatoria como regla de vida, pero siempre tomando en cuenta de que esto no me va a salvar, ni me va a ayudar a ganar méritos delante de Dios. El Hijo de Dios descendió aquí a la tierra, sufrió la pobreza, el oprobio, la agonía y la muerte, no solo para redimirnos de la maldición de la ley, sino para constreñirnos más estrictamente a que estemos dispuestos a guardar sus mandamientos. Es esa la razón, mis hermanos, por la que es tan importante que nosotros acudamos a Cristo. Si usted todavía no ha acudido a Cristo en arrepentimiento y fe, permítame decirle que usted está en un grave peligro de recibir todo el justo juicio de Dios. La invitación es que usted pueda venir delante de Él en arrepentimiento y fe, no por sus méritos, no por sus propias obras, que a fin de cuentas es trapo de inmundicia, sino que usted pueda acudir a Él pidiéndole misericordia. Que esa sangre que fue derramada por Cristo en la cruz del Calvario le cubra a usted. Le cubra a usted para perdón de sus pecados, que ese es el objetivo de la sangre de Cristo. Para perdón de pecados. Venga a Él, venga tal como Él es, como usted es, perdón. Venga tal como usted es, pero venga bajo la cobertura del Señor Jesucristo, para que Él le pueda librar de una vida sin sentido en esta tierra y de la condenación eterna en el más allá. Pero también como cristianos se nos invita a tomar esto muy en cuenta, mis hermanos. Cada vez que estamos delante de la presencia del Señor, que son las 24 horas del día, debemos reconocer que estamos delante de la presencia de un Dios santo y que demanda de nosotros esa misma debida preparación que encontramos en las Sagradas Escrituras. En este caso específico aquí en Éxodo 19, tenemos que consagrarnos por completo al Señor. Venir delante de Él, es la invitación, claro está, pero siempre bajo la cobertura del Señor Jesucristo. Él es amplio en perdonar. Que estemos dispuestos entonces, en consecuencia, a ajustarnos a vivir conforme a lo que Él nos ha mandado y nos ha pedido que vivamos en esta palabra. Es la única forma, mis hermanos. Esto no es cuestión de sentimientos ni de emociones, al contrario. La palabra debe de permear esos sentimientos y esas emociones para que así podamos andar en novedad de vida, siendo santos, apartados para el Señor y siendo ese instrumento también glorioso para que muchos otros vengan a sus pies.
Estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor.